Bien, tenemos un invitado que no solamente le damos las gracias por habernos acompañado este año, sino que Fran Tejada ha estado siempre cerca de la revista tratando los problemas de cada tiempo, que a veces son los mismos. Y nosotros tenemos dos temas, son muchos, pero hay dos temas que quisiéramos tratar, aclarándole a Fran que, como le dijimos a Sandino de los consumidores y a Sandino de Jesús del Consejo de Agricultura, que lo que estamos hablando es de una agenda para desarrollar el año que viene, porque no vamos a desarrollar todos los temas en media hora. Uno es el que tengo yo, el otro lo tiene Michelle y Ramón. Yo tengo un mensaje de alguien que se fue del país y estaba escuchando el programa y nos manda esto. Y digo, caramba, esa debe ser la primera pregunta para Fran Tejada. Dice, buenos días, llevo 8 años viendo sábado por sábado la revista agropecuaria, viendo los lamentos de los productores con el tema del TLC. 8 años viendo el qué no hicimos y qué nos faltó, pero no veo el qué estamos haciendo y qué proponemos hacer. Hasta que los productores no entiendan que el comercio de alimentos y de productos con las barreras impositivas van en camino a su desaparición, no se van ni a modernizar ni a tecnificar. Industrializarse, debemos de entender que si no nos unimos para trabajar y modernizarnos, estamos en el país llamados a desaparecer. Ya primero nos hace una pregunta y luego plantea una respuesta. La respuesta vamos a obviarla y vamos a entrar en la pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando en 20 años no lo hicimos? Don Fran, gracias por estar aquí. Buenos días, ¿cómo está, don Julio? Nacimos en el mismo año, ¿eh? Eso es importante, ¿no? Yo no le tengo miedo al DR Casta. Para nada, creo que es una bendición para el país, porque nos va a exigir que nos modernicemos. Y además, en el sector arrocero somos más o menos 30.000, según el último censo. Y de eso el 95% tiene menos de 100 tareas, que son pequeños. Cualquier medida que tome el gobierno dominicano en favor de ese sector, el gobierno de Estados Unidos no va a exigir tantas cosas. El señor Michel dijo ahorita que estaban entrando vehículos dentro del DR Casta. Y esos vehículos entran pagando una placa adicional y nadie ha dicho nada. Inclusive los carros Mercedes-Benz que vienen de Europa y los que vienen de Estados Unidos se venden al mismo precio aquí, al mismo precio. Entonces, en el caso del arroz, que es el que nos puede afectar un poco con el DR Casta, yo creo que cuando pase por la aduana, que es arancel cero, para pasar de la aduana al consumidor hay que pasar por el territorio dominicano. Y si le ponen una tasa X, eso no es un impuesto, ni es un arancel, eso es una tasa. Yo recuerdo, en una ocasión yo estaba muy ligado al cuerpo diplomático, y cuando pusieron el peaje en las carreteras, el cuerpo diplomático se alarmó, que no iban a pagar impuestos. Y hubo una reunión, y uno de ellos dijo, eso no es impuesto, eso es una tasa. Y nosotros no estamos exentos de pagar las tasas. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, si afecta al productor de arroz, es ponerle una tasa. Y hacer programas de apoyo al productor. Así que yo estoy feliz con el DR Casta. Y yo soy productor. Yo produzco arroz y produzco ganadería. No digo tal cosa porque es de todo en ganadería. Entonces yo no veo por qué alarmarse tanto. Lo que yo sí creo que nosotros los productores
tenemos que trabajar con eficiencia y modernizarnos. En el caso del arroz, tengo una sugerencia para el gobierno y es que emita un decreto nombrando una comisión integrada por el ministro de Agricultura para que las provincias de La Vega, Duarte y Sánchez Ramírez, que son las que producen el 60 y pico % del arroz, comience una mecanización del arroz total. Masiva. Y ahí entonces se hace un fondo con recursos del presupuesto de la nación, se pone en el Banco Central. Ese fondo es para pagar los intereses de los préstamos, porque el préstamo que se le daría a los agricultores que van a hacer la mecanización van a poder pagar cuando hacen la cosecha. Entonces, como los bancos comerciales reciben sus intereses mensuales, de ese fondo se le va pagando y cuando los agricultores paguen, entonces se nutre otra vez ese fondo para los intereses, porque no es a tasa cero, ¿no? Al 8% puede ser. Yo soy opuesto a la tasa cero en crédito agrícola. Claro. Porque cuando dan tasa cero, ese es un fondo que se acaba. Sí, hay una parte que tú conoces por tu gran capacidad, porque incluso mucha gente no sabe, porque siempre hay gente sin saber las cosas, la cantidad de escritos y de libros que tú tienes, que vi ahora con un reporte que te hizo Manegonte. Sí. Tú tienes toda la experiencia y tienes todo eso. Entonces, ¿qué tú piensas con el concepto de la gente? Veo que muchos líderes de la agropecuaria no están manejando nuestra productividad con relación a la productividad de Estados Unidos, por un lado. Solamente se está manejando el factor el arroz, nos gusta o no nos gusta, porque mucha gente no asocia aquella vez que tuvimos una variedad de arroz, que tú recuerdas que la gente pagó hasta las deudas viejas que tenía cuando Prosequisa, pero que tenía un problema culinario, que había que dejarlo unos meses para que pudiera, porque no era graneado como le gusta a los dominicanos, y luego ya fue sustituida por otras variedades que sí porque no se llegó a ese último proceso de la investigación de la comida. Yo quiero que tú nos digas algo con respecto a nuestra calidad, al incremento que hemos durante los últimos años logrado en la producción arrocera, a partir del libre comercio, las marcas que salieron, que también ayudan, han independizado el sector, porque la verdad es que la gente no recuerda los sinsabores que se pasó con ese mercado monopólico de antes. Que tú nos hables algo de eso y de nuestra capacidad conjuntamente con otras medidas que tú mencionaste, y Michelle ha mencionado cada vez que hablamos del tema aquí, de las maquinarias y de los equipos, que si tienen más de un 60% de ingredientes en su fabricación de Estados Unidos, han entrado aquí pagando tasa cero toda la vida, incluyendo esos equipos que se van a necesitar en la propuesta que tú haces. Sí, las maquinarias agrícolas no pagan arancel. No. Están libres de impuestos. Inclusive el abono antes tenía el apoyo del Banco Central. Sí. Hasta el año 1987, el 31 de marzo, el Banco Central daba por cada peso $1, por cada peso $1. Yo recuerdo que... hay otros equipos que son como las bombas, y las bombas no, y las plantas eléctricas, que también se usan en los campos. Sí, pero no es tanto en el caso del arroz. El 15% de la irrigación que se hace en el arroz es con bomba. El 85% es con riego normal que suministra el INDRE. Y lo que tenemos yo creo que el DRCAST, la gran cosa que va a hacer con nosotros, es que nos va a enseñar a producir. Porque hasta ahora todo, el gobierno va a hacer esto, el gobierno no, tenemos que pensar que hay un elemento que nos puede afectar. Dentro del DRCAST, que es con Centroamérica, Estados Unidos y nosotros, el único gran productor de arroz somos nosotros y un poquito Nicaragua. Los demás países de Centroamérica importan el arroz totalmente. Entonces nosotros tenemos buena tecnología en arroz.
El problema tal vez más fuerte que tenemos en arroz es que hay mucha propiedad de parcelas pequeñas. Sí, el minifundio. Y entonces eso puede afectar la mecanización. Pero eso que yo propuse ahorita de que el ministro de Agricultura, con la asesoría de Oliverio, que tiene mucha mecanización, de Américo Rodríguez, que también tiene mucha mecanización, y Cheo Cosme, que también tiene mucha mecanización, que elaboren un plan con los bancos para financiar masivamente, porque el problema que tenemos con el Bandes, que ya lo aprobó el gobierno, es que el Bandes además, perdón, estos 83 años son un problema. Sí. Y es que el Bandes además tiene oficina en Santo Domingo. Entonces los agricultores están en todo el país. Entonces el Bandes tiene que hacer un acuerdo con el Banco Agrícola o con el Banco de Reserva para poder penetrar donde están todos los agricultores. Pero yo no veo gran problema en eso. Yo creo que todo es factible. ¿Tú crees que aquí hay una buena cantidad de productores que están preparados en las circunstancias ahora con los costos de allá y los rendimientos de aquí? Sí, yo creo que sí. ¿Están preparados? Sí, sí. Y el que no pueda, por ejemplo, ahora hay un Porque problema. hay áreas que no debían estar sembradas de arroz, que no van a quedar sembradas de arroz, a menos que se haga un trabajo muy fuerte de desalinización, porque aquí hay áreas donde, por ejemplo, en la zona en agua y en otra zona hay agua primero que es difícil. Los costos de producción son el doble de lo que producen Bueno, pero siempre. Nagua va a seguir siendo productora de arroz toda la vida. Donde hay ese problema más serio es en la línea noroeste, pero ellos dicen nosotros somos los mejores productores. Claro, pero hay mucha desalinización ahí. Sí, hay áreas. Entonces yo creo que lo de la línea noroeste están cometiendo un error, sembrando arroz. Deberían sembrar vegetales y frutales que tienen mejor precio que el arroz. Entonces todo esto se va a ir ajustando. ¿Tú te refieres a esa zona? Porque en la tradición, cuando tú tienes muchos años sembrando... No, pero eso es poco a poco, eso no se logra de un momento Claro. a otro, eso es poco a poco que tú vas aprendiendo porque hay que aprender. Por ejemplo, la cosecha de invierno, que tú lo sabes muy bien como productor y agrónomo, siempre produce menos que la cosecha de primavera en arroz. Dios mío, se me pegó lo de Julito. Hoy, los 83 años ese que tenemos. Y yo digo que soy joven, porque Sí. así me mantengo con espíritu. Mira, la cosecha de invierno en arroz, vamos a tener que eliminarla o dejar solamente el retoño. Tú mencionaste la Prosequisa 4. Esa variedad, la gran virtud que tenía era que el retoño casi producía igual que la cosecha principal. Y entonces tenemos que irnos a variedades que produzcan buena retoño. A la factoría no le gusta el retoño porque no tiene la misma calidad Claro. que la cosecha, pero ¿Tiene su mercado? tiene su mercado, como dicen. Entonces, en el caso de la cosecha pasada, y yo creo que la ley esa que aprobaron de tasa cero y que yo qué, es porque va a haber que importar arroz ahora, a principios de año. Porque la cosecha de invierno pasado se afectó mucho. Por ejemplo, yo comencé a producir 5 sacos por tarea y cuando vino esa lluvia del 18 de noviembre, la cosecha bajó a 3 sacos. Entonces, Y así fue para muchos. para la mayoría, porque estábamos en plena cosecha, y entonces la tala que nos puso la factoría fue superior porque el arroz se mojó en el campo. Claro. Entonces no llegó con la calidad que requieren la factoría. Entonces todo eso es problema. Pero yo repito a ese que le escribe de Colombia, yo creo que es el dominicano que vive en Colombia, yo creo que nosotros vamos a resolver el problema del DR Casta, porque por ejemplo con la zona franca, que por eso fue que nosotros entramos en el DR Casta, por la zona franca, nosotros hemos progresado mucho en zona franca, antes era textil y ahora todo es tecnología, y vamos a seguir con tecnología en zona franca, y ahora podemos aprovechar, como en Taiwán ya no se puede producir por el problema del transporte, hay que producir los benditos, ¿cómo que se llaman? Lo que usan los carros estos, Michelle, ¿cómo que se llaman? Ahora no recuerdo el nombre. ¿Pero lo qué que hace? lo que utiliza el carro, que son pequeños,
Los chips. Los chips. Los chips. Eso nosotros podemos lograr traer empresas de Estados Unidos y producir chips en la zona franca de acá. Ya vienen este año. Entonces, eso es por el DRCASTA. O sea que no podemos ver el DRCASTA como una maldición. Sí. Es una bendición, creo yo. Y nosotros, los productores, no vamos a desaparecer. El que quiera, porque hay gente que... Sí, hay una diversidad y un incremento. Y hay un incremento, ¿tú consideras que hay un incremento de consumo grande ahora, de diferentes cosas? Por ejemplo, hay víveres prácticamente nuevos, porque masivamente, ¿cuándo se había consumido yautía? Sí, pero... Yautía coco estoy hablando. Sí, pero... Porque la yautía coco hace 50 años que se envía a Estados Unidos, pero no es para la etnia dominicana, porque eso es comida de puerco allá. Pero los cubanos la consumen. La consumen. Sí. Yo no tengo miedo al DRCASTA, Nada tengo miedo. Inclusive en la leche que hablan tanto, la leche no viene de Estados Unidos. No. La leche que llega aquí importada viene de Nueva Zelanda y de Europa. Toda la vida. Entonces ponle lo que yo digo, una taza a la leche y para que circule aquí. Tú sabes que la gente puede no malinterpretar o no entender lo que estamos hablando, lo que tú propusiste con respecto a otro tipo de carga impositiva. No impositiva, la sino, tasa no es impuesto. Exacto. Tú pagas eso porque tú quieres comer ese arroz o consumir esa leche. Cuando comenzó el DRCASTA, ni el gobierno podía renunciar a todo eso, a ese fondo, ni tampoco quería afectar otras empresas importadoras de automóviles que habían aquí que no eran beneficiarias del DRCASTA. ¿Y qué se hizo? Se le puso el impuesto a la primera placa. A la primera placa. Igual que tú puedes poner, bueno, él tiene que pagar derecho a tránsito. ¿Qué es un derecho a tránsito? Eso, el impuesto a la primera placa es un impuesto para el tránsito, para que pueda transitar. Para que pueda transitar. Para que pueda transitar el arroz, y lo que el sea que gobierno de venga. Estados Unidos no puede decir nada porque no es un impuesto. No es un impuesto. Así que yo no veo eso. Y además, lo importante es que ya tenemos tecnología muy buena en arroz. En ganadería hay un poco de desencanto, no sé por qué. Nosotros éramos productores de arroz. Pero teníamos un problema y era conseguir la mano de obra. Teníamos que de Cotuí, que es donde está la finca de nosotros, irnos a Yásica, en la provincia de Puerto Plata y de Espaillat, a conseguir los obreros porque en Cotuí no es una zona ganadera. Entonces ese era un problema terrible, porque nosotros usábamos mano de obra dominicana en la ganadería, porque aplican mejor la tecnología. Y nosotros teníamos, yo recuerdo que el profesor Juan Bosch visitó la finca de mi padre y cuando vio el equipo de ordeño y todo eso, dijo, pero esto es una cosa moderna. Entonces, dice, pues esto hay que apoyarlo, dijo el profesor Juan Bosch. Y se fue encantado de la finca, el profesor Juan Bosch, porque teníamos tecnología en la producción. Fíjate, uno de los problemas más serios que hay en ganadería es preñar la vaca, tanto de leche como de carne. Según los expertos dicen que de un 45 a un 50% de la vaca no paren todos los años. Entonces, lo que tiene que hacer el ganadero, las asociaciones de ganaderos, dejar de estar hablando mucho y trabajar más y poner en cada zona un servicio de inseminación artificial y de control. Que creo que hay un programa con eso. Sí, pero ese es un programa del gobierno. Ajá. Y entonces ellos mismos, tú dices, privado. Lo privado, porque nosotros no inseminamos con el gobierno. Nosotros inseminamos nosotros mismos. El pequeño productor no lo puede hacer porque es muy costoso. Entonces hagan una asociación de servicios de inseminación. Porque el problema de los programas del gobierno es que cuando se acaban los fondos, ahí se acabó todo. Tú pierdes el hábito de pensar que eres empresario con la cuestión del gobierno. Yo creo que el gobierno apoya y creo que es muy bueno. Y yo no critico que apoye. Pero el productor tiene que acostumbrarse a vivir solo, no del Estado. Por ejemplo, en la finca nosotros, allá nunca hemos tenido la asesoría del gobierno directamente, sino indirectamente. Bueno, hay un programa, yo estoy enterado, y digo, mira, ¿y cómo está funcionando tal cosa? Y lo adaptamos a la finca, y esa es la función del gobierno,
comenzaron un programa y que los productores Ayudar, no es hacerse cargo. no hacerse cargo de eso, porque entonces muchos, por ejemplo, Marcelino estaba aquí ahorita, creo que se fue ya. Cuando Marcelino era presidente de Aproleche, yo tenía muy buenas relaciones con el presidente de Dos Pinos, de Costa Rica, y con el gerente general, que era Jorge Patoni. En esa época, ya él no es el gerente general. Y me dice, ¿tú sigues con tus buenas relaciones con Dos Pinos? Digo, sí. Digo, ¿qué tú quieres? Y si yo quiero traer a la gente de Dos Pinos acá. Digo, yo hablo con él, lo llamé a los dos. Me dijo, ¿qué día quieren que llegue? Me dijo, tal día. Y tuvimos una reunión con los ganaderos. Dos Pinos sabe que ellos comenzaron esa procesadora de leche en el año 47. Tienen una experiencia muy amplia. El 85% de la leche de Costa Rica se procesa en cooperativas. Y Dos Pinos es la más grande de todos. Entonces ellos vinieron aquí y dicen, mire, aquí no hay experiencia en administración Cooperativa. de cooperativa ni en administración de planta de leche, con excepción de la leche rica. Vamos a hacer una cosa, nosotros vamos a hacer una compañía donde tenemos nosotros Dos Pinos el 51% y ustedes el 49%, y hacemos un contrato adicional que le vamos a dar la misma asistencia técnica que reciben los socios de Dos Pinos en Costa Rica, porque la asistencia técnica que da Dos Pinos allá Es de primera, me dice. es de primera, yo la conozco bien. Los ganaderos no quisieron llegar al acuerdo y entonces le dijeron que no a Dos Pinos. Yo creo que eso fue un error de los ganaderos. Fran, yo quiero preguntarte algo. Yo tengo la impresión de que el país necesita, no el gobierno, gente como tú y algunas gentes más con experiencia que no quieran ser ni directores de ganadería, que no quieran ser ministros de agricultura, Ni ministro. ni ministros de nada, y que tengan el liderazgo, cierto liderazgo y reconocimiento de los productores nacionales, aunque sea un poquito que tengan, Sí. para que le digan verdades que a veces por ser en los medios y para uno evitarse problemas con la gente, no se practican. Tú cuando dices una cosa la dices, no importa si amarga o no amarga, pero el problema es que hay un problema que yo pienso, y quiero que tú me des tu opinión, de que hay mucha gente opinando de muchas cosas que no sabe. Eso es Entonces, cierto. yo vengo aquí a hablar de agropecuaria y entonces tú comienzas a hablar de mecánica y yo quiero también opinar de mecánica sin saber, por ejemplo, para no poner un ejemplo muy cerca. Entonces, yo pienso que aquí está la capacidad para cualquier circunstancia que se quiera mejorar y para reconocer lo que no hemos podido mejorar y hasta las razones por las cuales. Pero entonces hay un tabú, hay un límite que lo que tú dices. Si yo veo que no me conviene el gobierno, porque a mí me gusta el gobierno, pero no solamente por el gusto, sino porque alguien en el subconsciente está aspirando a que lo tomen en cuenta para una posición. Así es. Y eso es permanente. Entonces, por eso yo, cuando comentaba con un amigo mío del que te invitábamos para que viniera hoy, ya en el fin de año, y he visto que tú has dicho verdades, no importa las consecuencias, y que ese es tu estilo. Eso es una actitud de seriedad, pero se necesita, es igual que los sindicatos y las asociaciones. La gente se preocupa, solamente habla de los derechos de los afiliados, pero los deberes nunca se lo dice. Así es. Y en la producción es peor. Aquí hay pueblos, provincias, que no la voy a mencionar, pero que todo el mundo la conoce, que hay que dárselo todo. Sí. Y tienen mejor clima, mejor producción, de todo, pero hay que dárselo todo. Mejores condiciones naturales de todo, pero ya se acostumbran a eso. Sobre todo gobernantes pasados y hasta el día de hoy, porque todavía se hacen programas que no son necesarios. Y entonces eso le ha quitado como el sentido al empresario agropecuario de ser agropecuario. ¿Qué tú piensas de eso? Yo creo que tú estás totalmente de acuerdo. El empresario tiene que pensar en él. Siempre yo pongo el ejemplo de Costa Rica porque es el que más conozco. La maestría la hice allá en Costa Rica. Y entonces, Costa Rica, el gobierno hace muy poco por los agricultores y los ganaderos.
Dos Pinos no tiene ningún apoyo del gobierno, No, ya de ninguno, eso. y ellos se han desarrollado. Entonces aquí las plantas quieren que el gobierno le compre toda la leche para el desayuno escolar. Y eso está bien, pero no deben acostumbrarse a eso porque en vacaciones el desayuno escolar no compra toda la leche, hay un problema. La vaca no coge Y vacaciones. la vaca no coge. No, y mercadológicamente tiene que desarrollarse para el público, porque Para el público. el gran público al final es el consumidor Entonces, grande. el gobierno apoya, pero un apoyo no quiere decir que vaya a administrar la finca. Sí, y es que ni que vuelva a ser el único comprador, porque Ni que vuelva a esa es ser- una forma de que lo sea, aunque en vacaciones no pueda. Mira, yo no sé si tenemos mucho tiempo todavía. Nos quedan unos minutitos, yo creo. No sé, 5 minutos. ¿eh? 5. Bueno, mira, la leche tenía control de precio. Hasta junio de 1988. Sí. En junio de 1988, el ministro de Industria y Comercio era muy amigo mío. Digo, si no, pero todo el mundo quiere que quite el control de precios. Digo, bueno, eso te van a apoyar, pero después te van a criticar. Bueno, comenzaron, ¿Era Villanueva? no todo lo conoces, porque él No no es del importa. sector de Industria y Comercio que yo digo. Ah, ya. El de Industria y Mario Comercio. Holandés. Es un tipo, apellido Trujol, muy amigo mío, muy amigo. Ya, sí. Entonces, comenzó la situación, digo, tú verás, los productores de leche, los procesadores de leche se van a aprovechar de eso y no le van a dar el 60% del precio final que llega Vino Toral, ministro de Agricultura. Dice así, por eso hay que resolver. Entonces Toral estaba promoviendo que los ganaderos recibieran el 50% del precio final y la planta procesadora el 50%. Yo no sé el motivo, pero aquí a Toral lo quitaron y eso se quedó ahí. Pues ahora lo que reciben los ganaderos del precio final es un 37% y la planta reciben el resto. Entonces los ganaderos dicen, bueno, vamos a poner planta. Pero los ganaderos no tienen la experiencia de cómo administrar una planta. Ni Por eso tú ves que la los procesa- parceleros una factoría. Ni mantener una factoría. Porque eso es una disciplina diferente. Es alta gerencia, simplemente. Alta Así gerencia. es. Yo recuerdo en el 91, me dice don Arturo Vialle, que era presidente de Aproleche, Fran, pero tú eres un hombre joven, en esa época era joven, ponte una planta de leche. Digo, bueno, yo no tengo el dinero, pues yo sé los inversionistas que conmigo invierten y la ponemos, pero vamos a seguir como las ricas. Y dice don Cesario Contreras, que yo lo quería muchísimo, Sí. ya él falleció. Pero Fran, entonces vamos a hacer lo mismo. Digo, don Cesario, lo que hay que poner muchas plantas. Y después comenzamos a competir y favorecemos al productor. Eso se quedó ahí, nunca se... Porque yo sé cómo son los ganaderos, yo he vivido con ellos siempre. Sí, así como no tenemos mentalidad exportadora, costumbre, cultura exportadora, tampoco tenemos cultura industrial, porque la oportunidad de Parmalá fue una muy buena. Así Y es. se le ofreció a muchos productores y dijeron, no, yo no me meto en eso. Pero Parmalá, el gobierno, tu gobierno, yo no sé si era tu gobierno, pero Sí, mío y tuyo. de todo el mundo. Yo nunca he sido de ningún partido, Ramón. Sí, De ningún eso hay que partido. variar. Yo nunca Entonces, fui PRD. le dieron Parmalá a los ganaderos. Y los ganaderos no tenían capital para invertir en Parmalá, ni tenían cómo administrar. Y se le vendió entonces otra ¿A vez quienes sabían de eso? a quienes sabían Y de ahí eso. está Y funcionando. ahí está funcionando. Porque es que las cosas son de una manera, Es no es como la complicado gente el quiere asunto. que sean. Es complicado Así el es. asunto. Fran, entonces ya en este cierre de fin de año, último. Vamos a agradecer a don Fran Tejada y a decir que aquí nos envía Madegonte el libro Política Agrícola de don Fran Tejada Cabrera. Dice que todos los productores deben leerlo, que busquen, Que así sea. ¿verdad? Política Agrícola de Fran Tejada Cabrera, el manual, como tiene que ser. Don Porque Fran, gracias, perdón, muchas sobre felicidades. esos libros, la gran experiencia mía es administrando fincas, porque yo lo que soy economista. Eso. Pero administrando una finca puedo competir con cualquiera, con el mejor. Pero yo no sé, cuando tengo un problema,
de sanidad animal o de una enfermedad, yo busco al técnico Exacto. y se resuelve el problema. Y si tiene problemas de hierba, busca a Lidio, Ajá. nuestro amigo, Y si- que sí, le mandamos un saludo desde aquí. le mandamos un saludo. Muchísimas gracias y felicidades, don Fran. Igual, Vamos a muchas una gracias. breve pausa y venimos con un comentario.